Módulo del curso. En este tramo final vamos a salir un poco de cómo entrenar para meternos en una pregunta un poquito más profunda. ¿Cómo sostener la motivación, la identidad y el progreso a lo largo del tiempo, especialmente después de los 40? Porque entrenar bien es importante, pero sostener la pasión es lo que realmente marca la diferencia. En este módulo vamos a hablar de qué significa progresar en esta etapa, cómo se redefine la identidad como escalador o escaladora, por qué la motivación fluctúa y qué estrategias concretas ayudan a no quemarse en el intento. La idea no es empujar más fuerte, sino entrenar y escalar con más lucidez y coherencia. Pero antes de empezar, te invito a suscribirte al canal de YouTube, donde voy compartiendo contenidos que amplían y complementan muchos de los temas del curso, en tanto entrenamiento, ciencia aplicada, reflexiones y materiales para seguir profundizando. Y si quieres formarte de un espacio más cercano, también puedes sumarte a la comunidad de WhatsApp. Es un lugar muy cuidado para compartir novedades, materiales extra y sostener el proceso a largo plazo junto a otras personas que están en el mismo camino. Vas a encontrar ambos enlaces en la descripción. Ahora sí, arrancamos con el último módulo de este curso. En este último tramo del curso vamos a hablar de algo central. Cómo sostener la pasión por la escalada después de los 40 sin agotarnos en el camino. No se trata solo de entrenar mejor, sino de entender qué nos mueve, cómo cambia nuestra identidad como escaladores y qué significa progresar en esta etapa de la vida. La motivación ya no funciona como antes. Fluctúa, se apaga, vuelve. Y eso no es un problema, es parte del proceso adulto. En este módulo vamos a revisar cómo reinterpretar ese proceso, cómo evitar el desgaste y qué estrategias concretas ayudan a mantener el entusiasmo a largo plazo. Sobre todo sin autoexigirse ni con falsas expectativas. La idea es que salgas de acá con más claridad, menos presión y una relación más inteligente con tu práctica. Durante muchos años asociamos progresar con subir el grado, ganar fuerza o encadenar más rápido. Esa mirada tiene sentido en ciertas etapas, pero después de los 40 empieza a quedarse un poquito corta. El progreso no desaparece, lo que cambia es la forma en la que se manifiesta. En esta etapa, progresar es moverse con más precisión, entender mejor los límites de cada uno y regular la intensidad, sosteniendo una práctica mucho más estable. Es mejorar la lectura, tomar mejores decisiones y gastar menos energía innecesaria. Muchas veces el avance no se ve en el grado, pero sí en la calidad del movimiento y en la continuidad. También es un progreso elegir objetivos que representen quién sos vos hoy y no quién fuiste. Dejar de perseguir metas heredadas y empezar a construir un camino más coherente con tu cuerpo, tu tiempo y tu realidad actual. Después de los 40, progresar es volverse más eficiente y más lúcido. No es ir más rápido, sino es ir mejor. Y cuando entendés eso, la relación con la escalada se vuelve mucho más sostenible y más duradera. Para que el progreso sea real y duradero, necesitas apoyarte en bases sólidas. Hay 3 anclajes que sostienen cualquier proceso a largo plazo. El primero, la salud. El segundo, la identidad. Y tercero, y no menos importante, el disfrute. Cuando uno de estos falla, tarde o temprano el avance se detiene. La salud es la base, no solo en términos de lesiones, sino recuperación, energía, tolerancia a la carga. Sin salud no va a haber continuidad del proceso y sin continuidad no hay progreso posible. La identidad define cómo te ves como escalador y qué esperas de vos mismo. Cuando la identidad está desalineada con tu etapa vital, cada sesión se vive como una frustración. Cuando se actualiza, los avances se vuelven más significativos. El disfrute es el combustible. No es un premio extra, es lo que te hace volver. Cuando disfrutas, sostenes la práctica incluso en semanas muy difíciles. Y el progreso aparece cuando estos 3 anclajes trabajan juntos y en equilibrio. Hablar de rendimiento después de los 40 requiere una mirada más honesta y actualizada. El rendimiento sigue siendo importante, pero ya no se expresa de la misma manera que en las etapas anteriores. El cuerpo cambia, seguro, la recuperación es más lenta y el margen de error se reduce. Cuando no aceptamos esto, aparece la frustración, aparece la lesión, no porque nos falte capacidad, sino porque sobran expectativas que están mal calibradas. En esta etapa, rendir mejor significa hacer más con menos desgaste. Optimizar cada sesión, elegir cuándo apretar y cuándo regular, y usar la experiencia acumulada como una ventaja real. La fuerza puede seguir mejorando durante muchísimos años, pero necesita más tiempo, necesita más descanso y una gestión de la carga mucho más inteligente. Y también entra en juego la dimensión táctica del rendimiento.
elegir los proyectos que sean acorde, saber leer mejor las secuencias, anticipar errores y tomar decisiones con menos ansiedad. Muchas veces el rendimiento no se ve en la explosividad, sino en la precisión y en la economía del movimiento. Cuando entendés esta lógica, dejás de medir tu rendimiento con parámetros juveniles y empezás a construir una forma de progresar más estable, más madura y mucho más sostenible en el tiempo. El disfrute es una de las métricas de progreso más subestimadas en la escalada adulta. Todos decimos que escalamos porque nos gusta, pero muchas veces organizamos la práctica como si el disfrute fuera un efecto secundario y no una condición central. Después de los 40, esta lógica deja de funcionar. Sin disfrute, la continuidad se rompe tarde o temprano. Disfrutar no significa que todo sea fácil o liviano, significa que la práctica tiene sentido, que hay curiosidad, que hay conexión con el cuerpo y con el proceso. Cuando el disfrute está presente, incluso los días difíciles encuentran un lugar. Cuando desaparece, la escalada empieza a sentirse como una obligación más dentro de una agenda que ya está cargada. El disfrute también es un indicador fino de alineación. Cuando tus objetivos, tu identidad y tu energía real están en sintonía, el disfrute aparece casi solo. En cambio, cuando perseguís metas que ya no te representan, el cuerpo se tensa, la mente se cierra y cada sesión pesa más de lo que debería. Disfrutar no es un lujo ni una concesión, es una estrategia de longevidad. Si querés sostener la práctica en el tiempo, conviene empezar a preguntarse no solo cuándo progresás, sino también qué también la estás pasando mientras lo haces. Esa respuesta dice mucho más de tu futuro como escalador de lo que parece. La maestría se vuelve una forma de progreso cada vez más relevante después de cierta edad. Ya no se trata de mostrar fuerza ni de confirmar un nivel frente a otros, sino de refinar la manera en que te moves y entendés la escalada. Es un tipo de avance más silencioso, pero mucho más profundo por dentro. Buscar la maestría implica prestar atención a los detalles, sentir mejor el cuerpo, reducir tensiones innecesarias, elegir gestos más eficientes y tomar decisiones con mayor claridad. No exige romperse ni entrenar al límite, sino aprender a moverse mejor con el cuerpo que tenés en este preciso momento. La experiencia juega un papel central. Con los años se afina la lectura de vías, se anticipan secuencias y se gestiona mejor el esfuerzo. Muchas veces la mejora aparece no porque tengas más fuerza, sino porque gastás menos energía y resolvés con más inteligencia. La maestría también libera de la necesidad de demostrar y te permite reconectar con la curiosidad y el aprendizaje continuo sin la presión constante de obtener un resultado. Cuando la escalada se vive desde este lugar, cada sesión suma, incluso las que no terminan con encadenes, porque el progreso ya no lo vamos a medir con lo que logramos, sino en cómo lo hacemos. La longevidad deportiva es una de las métricas más importantes en esta etapa, aunque pocas veces se la toma en serio. No se trata solo de cuánto progresás en un periodo corto, sino de cuánto tiempo podés sostener la práctica sin lesionarte, sin quemarte y sin perder el entusiasmo. La longevidad no significa bajar la intensidad, ni siquiera resignar objetivos. Significa aprender a regular, entender cuándo apretar y cuándo aflojar, cuándo insistir y cuándo cambiar el estímulo. Los escaladores que duran no son los que entrenan más fuerte, sino los que logran mantener una continuidad estable a lo largo de los años. Cuando sostenés meses y años de práctica bien gestionada, empiezan a aparecer mejoras profundas. La técnica se vuelve más eficiente, la lectura más clara y la confianza se vuelve más sólida. Esos son avances que no se construyen en pocas semanas, pero que marcan una diferencia enorme a largo plazo. Progresar es poder seguir escalando con ganas, con el cuerpo relativamente sano y con una relación positiva con la práctica. Si lográs eso, incluso cuando los números no se muevan tanto, esa escalita, estás avanzando mucho más de lo que parece. La identidad deportiva tiene un peso enorme en cómo entrenamos, cómo evaluamos nuestro progreso y cómo vivimos cada sesión. El problema es que muchas veces esa identidad queda anclada en una versión pasada de nosotros mismos, mientras el cuerpo, la vida y las prioridades ya cambiaron. Esa desalineación empieza a sentirse con fuerza. La pregunta clave es simple, pero es profunda. ¿Quién sos hoy cuando escalás? Si seguís esperando de vos lo mismo que a los 25 o a los 30, cada sesión se vuelve una fuente de frustración. No porque estés peor, sino porque estás jugando con reglas que ya no corresponden a tu etapa vital. Actualizar la identidad no es resignar, sino que es redefinir. Implica reconocer nuevas fortalezas,
como puede ser más lectura, más experiencia, mejor toma de decisiones, mayor economía del movimiento y una relación más consciente con el cuerpo. Muchas de esas capacidades no estaban disponibles antes. Cuando la identidad se ajusta a la realidad actual, cambia la forma de entrenar y de evaluar el progreso. Los objetivos se vuelven más coherentes, la presión baja y la práctica se vuelve más disfrutable. La identidad no es algo fijo, es una construcción dinámica. Y cuando la revisás con honestidad, aparece una versión más estable y más auténtica de vos mismo cuando escalás. Compararse con la versión pasada de uno mismo es una de las trampas más frecuentes y más desgastantes en la escalada adulta. El yo que fui aparece como una referencia constante, más fuerte, más liviano, con más tiempo y con menos responsabilidades. El problema no es recordar ese pasado, sino usarlo como una vara para medir el presente. Esa comparación suele ser injusta. El cuerpo, la cabeza y el contexto de vida ya no son los mismos. Sin embargo, seguimos exigiéndonos como si lo fueran. Y el resultado de eso es frustración, enojo con uno mismo y una sensación persistente de estar rindiendo por debajo de lo esperado. Idealizamos el pasado de forma selectiva. Recordamos los encadenes, pero olvidamos el cansancio, las lesiones y el desorden. El pasado se convierte en un mito difícil de alcanzar y competir contra un mito siempre termina desgastando por demás. Salir de esta trampa no implica negar quién fuiste, sino reinterpretarlo. Entender que tu versión actual no es una copia degradada, sino una evolución distinta, con otras fortalezas, otras capacidades y otra forma de progresar. Cuando soltás al yo que fui, se libera energía para construir el yo que sos y al yo que todavía podés ser. Con el paso del tiempo, los roles que ocupamos en la escalada cambian, aunque muchas veces nos resistimos a aceptarlos. Ya no competimos como antes, no entrenamos con la misma frecuencia, ni disponemos del mismo margen de recuperación. Sin embargo, internamente seguimos intentando sostener un rol que ya no encaja del todo. Esa tensión es una fuerte silenciosa de desgaste. Redefinir los roles no es un retroceso, es una evolución. En la vida adulta el foco puede pasar de competir a significar, de demostrar a explorar, de buscar validación externa a construir sentido personal. La escalada deja de ser una prueba constante y se convierte en un espacio de aprendizaje y disfrute. Aparecen nuevos roles posibles: ser referente sin imponerse, ser aprendiz sin presión, ser compañero sin comparación. También surge la posibilidad de explorar estilos, movimientos y proyectos desde la curiosidad y no desde la obligación. Cuando aceptás este cambio de rol, la práctica se vuelve más liviana. Baja la exigencia innecesaria, mejora la relación con el cuerpo y aparece una forma de progresar más alineada con tu etapa vital. Redefinir el rol no te aleja de la escalada, te devuelve a ella desde un lugar mucho más auténtico. Cuando la motivación baja, solemos interpretarlo como una falta de ganas o de compromiso. Y en realidad es una respuesta bastante lógica a los cambios que trae la vida adulta. La motivación no desaparece, se ve afectada por múltiples factores que conviene entender para no culparse innecesariamente. Hay razones físicas claras. La recuperación es más lenta, la energía diaria fluctúa y el cuerpo responde distinto al entrenamiento. Cuando el progreso no se siente inmediato, la motivación se resiente. No porque no haya capacidad, sino porque el feedback que nos devuelve el cuerpo tarda más en aparecer. También hay razones mentales y emocionales. Por ejemplo, el trabajo, la familia, las responsabilidades y el estrés ocupan espacio cognitivo. La escalada compite con muchas más demandas que antes. Lo que antes era espontáneo, ahora requiere organización, requiere decisión. Y además la motivación es cíclica. Hay veces que estamos bien y otras veces que tenemos bajadas naturales en la motivación. El problema no es que baje, sino interpretar ese bajón como una señal de que algo está mal. Entender por qué ocurre permite atravesarlo con más calma y sostener el vínculo con la práctica sin dramatizar. Uno de los errores más comunes es esperar que la motivación sea constante. Esa expectativa viene de etapas anteriores, donde el tiempo y la energía parecían ilimitados. Pero después de los 40 la motivación ya no funciona en línea recta. Se mueve en ciclos, con picos, mesetas y descensos. Y eso es completamente normal. Hay semanas donde todo fluye y otras donde cuesta arrancar. Momentos de entusiasmo y otros de mayor cansancio físico o mental. Esas oscilaciones no indican retroceso ni pérdida de interés. Indican que estás sosteniendo una práctica dentro de una vida más compleja y más exigente. La motivación también funciona de manera bidireccional. A veces entrenás porque estás motivado y otras veces la motivación aparece después de entrenar.
Esperar a tener ganas para moverse suele ser una trampa. Y la continuidad, aunque sea a baja intensidad, es muchas veces lo que reactiva el deseo. Aceptar esa curva normal cambia la relación con la escalada. Por eso hay que dejar de exigir constancia emocional y empezar a construir una constancia práctica. No se trata de estar siempre arriba, sino de saber atravesar los momentos más bajos sin abandonar el proceso. El desgaste en la escalada adulta no suele aparecer de golpe. Se instala de manera progresiva y muchas veces pasa desapercibido hasta que la motivación cae fuerte o el cuerpo empieza a quejarse. Por eso es importante aprender a reconocer las señales antes de que el cansancio se vuelva crónico. Una señal frecuente es la fatiga emocional antes de entrenar. No es cansancio físico, es la sensación de que ir al muro pesa más de lo normal. Cuando la escalada empieza a sentirse como una obligación, conviene prestar atención. Otra señal es la pérdida de disfrute. Actividades que antes entusiasmaban se vuelven neutras o incluso molestas. Encadenar ya no genera satisfacción y cada error se vive con irritación. Esto suele ir acompañado de una autocrítica excesiva. También aparece la desconexión corporal. Movés sin sentir, entrenás en automático y sin presencia. El cuerpo de esta forma responde, pero la cabeza está lejos. Esa desconexión es una advertencia clara de que el sistema necesita un poquito más de ajuste. Reconocer estas señales no es rendirse, es madurez. Detectarlas a tiempo permite cambiar el rumbo, recuperar el entusiasmo y volver a una relación más saludable con la escalada sin necesidad de cortar o abandonar. Cuando la motivación baja, la reacción más común es empujarse a la fuerza, exigirse más, entrenar igual aunque no haya energía o culparse por no tener ganas. Ese camino suele profundizar el desgaste. Recuperar la motivación no depende de la voluntad, sino de ajustar el contexto y las expectativas. Una primera clave es bajar la exigencia y volver a lo simple. Moverse, probar, sentir el cuerpo sin perseguir resultados inmediatos. Muchas veces la motivación aparece después del movimiento y no antes. Otra estrategia es cambiar el estímulo, variar estilos, muros, tipos de bloques o incluso el formato de la sesión. La novedad siempre despierta curiosidad y saca al sistema del piloto automático. También ayuda a acotar los objetivos. En lugar de pensar en grandes metas, hay que enfocarse en pequeños logros. No sé, un movimiento, un bloque, una entrada, una sesión cumplida. Esos avances concretos generan señales de progreso y reactivan el deseo. Y por último, revisar las expectativas. Muchas veces la motivación cae porque estamos intentando sostener objetivos que ya no se alinean con nuestra etapa vital. Cuando los objetivos se ajustan, la motivación vuelve a ser de forma natural. La motivación no es solo un fenómeno individual. Después de los 40, el entorno pasa a tener un peso enorme en cómo sostenemos la práctica. Un buen entorno no solo acompaña, sino que nos potencia. Muchas veces no progresamos porque nos falta contexto, no porque nos falta capacidad. Un entorno que suma es aquel donde podés ser quien sos vos hoy, sin necesidad de demostrar absolutamente nada. Donde el foco no está puesto solo en el grado, sino en la presencia, el intercambio y la continuidad. Escalar con personas que respetan los procesos y celebran los pequeños avances hace que volver al muro sea mucho más fácil. La diversidad también juega a favor. Compartir espacio con personas de distintos niveles, de distintas edades y estilos, amplía la mirada y enriquece la experiencia. Ver a otros cuerpos y otras soluciones despierta curiosidad y aprendizaje, incluso sin que te des cuenta. Además, el entorno aporta algo clave: contención emocional. Ayuda a relativizar los malos días, a no dramatizar los errores y a sostener la práctica cuando la motivación individual flaquea. En la adultez, pertenecer a un buen entorno motiva más que cualquier objetivo aislado. Así como un buen entorno potencia la motivación, uno inadecuado puede desgastarla de forma silenciosa. No hace falta que sea abiertamente negativo. A veces alcanza con dinámicas de comparación constante, comentarios sutiles o una energía competitiva que ya no se ajusta a tu etapa vital. Una de las formas más comunes de freno es la competencia permanente. Cuando cada sesión se transforma en una medición implícita, la escalada deja de ser un espacio de disfrute y pasa a sentirse como una evaluación constante. Esto en la adultez suele generar más tensión que estímulo. Otra fuente de desgaste es la presión por rendir para encajar. Sentir que tenés que demostrar que seguís estando a la altura. Eso consume mucha energía emocional y erosiona la motivación. La comparación constante con otros, especialmente con personas en etapas distintas, termina debilitando la autoestima deportiva. Y también existen entornos técnicamente fuertes pero emocionalmente pobres.
Lugares donde se escala bien, pero no se escucha, no se acompaña, no se celebran los pequeños logros. Ese tipo de contexto puede frenar el progreso tanto como una mala planificación. Elegir bien el entorno no es un detalle menor, es una decisión estratégica. Rodéate de personas que sumen, que respeten los procesos y que compartan una mirada similar sobre la práctica. Es fundamental para cuidar la motivación, la continuidad y perdurar el entrenamiento a largo plazo. Una de las estrategias más efectivas para sostener la motivación es trabajar con microobjetivos semanales. Objetivos pequeños, concretos y alcanzables, que no dependan de estar en el mejor momento físico ni mental. La motivación se alimenta de evidencias frecuentes, no de grandes logros esporádicos. Un microobjetivo puede ser mejorar un movimiento puntual, probar un estilo que evitas, completar 2 sesiones en la semana o dedicar unos minutos a la movilidad o a la flexibilidad. No tiene por qué ser algo espectacular ni tiene que ser cumplible. Cuando el objetivo es realista, el cerebro registra progreso y refuerza la conducta. Estos objetivos también ayudan a salir de la lógica del cuando esté mejor. No necesitas sentirte perfecto para avanzar. Avanzás justamente porque empezás a moverte. Esa acción mínima genera tracción y devuelve sensación de control. Con el tiempo, la acumulación de microobjetivos cumplidos fortalece la identidad deportiva. Te empezás a ver como alguien constante, presente y comprometido con el proceso. Y esa identidad es una de las fuentes más estables de motivación a largo plazo. Los proyectos cumplen un rol clave en la motivación, pero no cualquier proyecto sirve en la edad adulta. Después de los 40, los proyectos que mejor sostienen el entusiasmo son aquellos que tienen identidad, es decir, los que representan quién soy hoy como escalador y no quién fuiste o quién crees que debería ser. Un proyecto con identidad puede estar vinculado a un estilo que te gusta, a una zona de escalada que te inspira o a un tipo de movimiento que querés dominar. No tiene por qué ser el más duro ni el más visible. Lo importante es que te genere interés genuino y curiosidad y no presión. Cuando el proyecto tiene sentido personal, la motivación aparece incluso en días flojos. No entrenás para demostrar nada, sino para explorar y para aprender. Esto cambia la relación con el esfuerzo y reduce el desgaste emocional de todo. Además, esos proyectos permiten progresar aunque no haya encadenes inmediatos. Cada intento suma experiencia, lectura y sensibilidad corporal. Elegir proyectos con identidad es una forma inteligente de sostener la motivación y el aprendizaje sin quedar atrapado en objetivos que ya no se alinean con tu etapa actual. Para sostener la motivación a largo plazo es clave encontrarse en equilibrio. La regla 80-20 es una forma simple y muy efectiva de lograrlo. La idea es que el 80% de tus sesiones esté orientado a la continuidad o a perdurar en el tiempo y el 20% a la chispa. El 80% incluye sesiones estables, moderadas y sin exigencia extrema. Son entrenamientos donde el objetivo principal es estar presente, moverse bien y cuidar el cuerpo, sobre todo disfrutar. Este porcentaje construye salud, técnica y constancia. Es la base que te permite sostener la práctica durante años. El 20% restante es el espacio para el desafío emocional. Probar un proyecto que te entusiasma, intentar algo más exigente, sentir este fuego interno que también forma parte de la escalada. Sin ese 20% la práctica se vuelve monótona, pero cuando ocupa demasiado lugar aparece el desgaste. Muchos escaladores adultos se queman porque invierten en esta proporción. Demasiada intensidad, poca estabilidad. La regla 80-20 permite disfrutar del desafío sin comprometer la continuidad. No es una fórmula rígida, sino una guía para regular mejor la energía y sostener la motivación en el tiempo. Perdurar rara vez se sostiene solo con ganas. La vida es más compleja, la energía fluctúa y las decisiones pesan más. En este contexto, los rituales se vuelven una herramienta clave. No dependen de la motivación, sino que la generan. Un ritual es una acción simple y repetida que marca el inicio o el cierre de tu práctica. Preparar la mochila siempre a la misma hora, entrenar un horario fijo, repetir un calentamiento breve, anotar una línea al terminar la sesión. Eso no parecen grandes cosas, pero reducen la fricción y facilitan empezar. Los rituales funcionan porque eliminan decisiones. Le dicen al cuerpo y a la mente, esto es tu espacio. Cuando el ritual se activa, el movimiento aparece incluso en días donde no hay entusiasmo previo. La motivación muchas veces llega después. Además, los rituales construyen identidad. Repetir pequeñas acciones te consolida como alguien que sostiene su práctica. No por fuerza de voluntad, sino por un sistema. En la adultez, esa es una de las formas más inteligentes de cuidar la motivación y mantener la escalada integrada a la vida real. Progresar en escalada no es solo mejorar el rendimiento.
es transformar la relación que tenés con la práctica. Cambia la forma de entrenar, de evaluar los resultados y de dialogar con tu propio cuerpo. Y ese cambio no es una pérdida, es una ganancia en profundidad y claridad. En esta etapa el progreso se mide en continuidad, disfrute, presencia y coherencia, en elegir mejor los objetivos, regular la carga y sostener la motivación sin violencia interna. Muchas veces progresar es aprender a escuchar más y a exigirte menos donde no suma. La pasión no desaparece con la edad, lo que cambia es la manera de administrarla. La motivación deja de ser impulsiva y se vuelve construida. La identidad se flexibiliza. Y la longevidad pasa a ocupar un lugar central. Escalar después de los 40 es una práctica de lucidez. No se trata de volver a lo que fuiste, sino de avanzar hacia una versión más consciente, más estable y más alineada con tu vida actual. Cuando entendés esto, el progreso deja de ser una presión y se convierte en un camino que podés recorrer durante años. Ahora sí, como en todos los módulos, les propongo una tarea simple pero profunda. Escribir una carta para tu yo futuro, dirigida a vos mismo dentro de un año. No es un ejercicio de planificación ni de objetivos duros. Es un ejercicio de claridad y de memoria emocional. La idea es que escribas desde el presente, desde este momento de reflexión. Contale a tu yo del futuro por qué estás escalando hoy, qué es lo que te mueve, qué es lo que no querés perder en el camino y qué tipo de relación te gustaría seguir teniendo con la escalada. No desde la exigencia, sino desde la honestidad. Podés incluir cómo querés sentirte cuando escalás, qué hábitos te gustaría haber sostenido, qué aprendiste sobre tu cuerpo y tu motivación y qué valores querés cuidar. No hace falta hablar de grados ni de resultados concretos. Habla de vos y de tu proceso. Guardate esta carta y poné una fecha para volver a leerla dentro de un año. Cuando la motivación fluctúe, esa carta va a funcionar como un ancla, un recordatorio de quién eras cuando estabas más lúcido y conectado con tu práctica. Ahora sí, llegamos al final del curso, pero no al final del camino. La idea de todo este recorrido no fue solo darte herramientas para entrenar mejor, sino abrir una forma más lúcida y sostenible de relacionarte con la escalada después de los 40. Eso no se construye en soledad, se construye en comunidad. Si este curso te aportó claridad, preguntas nuevas o ganas de seguir profundizando, te invito a mantener el vínculo. En el canal de YouTube voy compartiendo contenidos que amplían muchos de estos temas. Entrenamiento, ciencia aplicada, reflexiones, entrevistas y materiales que complementan lo trabajado en todo este curso. Es una forma de seguir pensando juntos la escalada a largo plazo. Y también te invito a sumarte a la comunidad de WhatsApp. Es un espacio cuidado, sin ruido, sin spam, pensado exclusivamente para compartir novedades, materiales extra, intercambiar ideas y sostener el proceso en el tiempo. Un lugar para seguir en contacto con personas que están en la misma búsqueda. Gracias por el tiempo de ustedes, por la confianza y por animarse a revisar la práctica con honestidad. Ojalá este curso los acompañe a escalar con más claridad, más disfrute y más continuidad. Y ojalá nos sigamos cruzando en el muro, en un video, en un pie de vía o en la comunidad. Esto no es un cierre, es una continuidad compartida.